Y muy buenos días de nuevo. Voy a empezar como siempre con Salmo 19:14 que dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Y hermanas, vamos a empezar hoy día con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más, para que podamos estar verdaderamente agradecidas por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanas. Vamos a Amén. empezar con un momento para compartir un poquito. Entonces, hoy día, por favor, que todos comparten una cosa interesante de tu vida. Una cosa interesante, puede ser cualquier cosa. Okay, entonces voy a empezar yo. Ya me conocen, soy profesora Elise Gross. Una cosa interesante de mi vida, bueno, quizás no es tan interesante, pero como nací y crecí en una isla, la isla de Antigua y Barbuda, soy una niña del calor, de la playa. Entonces, para mí, no tengo muchas oportunidades de ir a la playa, de verdad, pero en mi mente, mi vacación perfecta, el día perfecta es un día en la playa mirando la belleza de la creación de Dios. Adelante, Edith, ¿cómo estás? Y una cosa interesante de ti, hermana. Edith, ¿estás con nosotros? Está bien. Edith compartió en el chat que hoy día no puede participar mucho, pero va a estar escuchando. Muchas gracias por compartirlo, Edith. Muy amable. Quizás en el chat puedes compartir algo que es interesante de ti. Si quieres asistir en la noche también, mejor. Gracias, hermana. Entonces ahora vamos a la Elizabeth. Elizabeth, una cosa interesante de ti, hermana. Eh, yo nací en un pueblo, como le decimos acá en Bolivia, chiquitano, Ya. de padre súper católico, y con el nacimiento de mi niña, que ahorita tiene 14 años, hace 10 años empecé a conocer mejor a Jesús a través de una iglesia evangélica cristiana. Ya. Y lo interesante es que después de muchos años de trabajo, siempre le pedí al Señor una, una persona para mi compañera que me dé la oportunidad de cumplir mis sueños, que sigue estudiando, y en estos momentos Dios me la mandó. Ujú. Y después de tantos años de trabajo, como se dice, por fin tengo mi propio negocio y estoy estudiando y cumpliendo mi sueño, que es ser enfermera. Amén. Amén. Gracias por compartir, hermana. Dios es bueno siempre. Amén, gloria a Dios. Adelante, Mercedes. ¿Cómo estás? Una cosa interesante. La profesora, nuevamente, ¿no? Agradecer a Dios por tenerme aquí más para aprender la palabra de Dios y acercarme hacia Él. Bueno, casi no todos los días, para mí es una bendición muy grande de que Dios me mandó a mi nieto y es el engreído de mi hogar. Quizás, Ujú. como dice, estoy aprendiendo nuevamente, como dice, no, como tener un hijo. No solamente tengo yo una hija única, y Ujú. ya son 24 años que mi hija tiene, y mi nieto de 3 añitos es como si fuera para mí un hijo más, que Dios me dio esa bendición grande. Para mí es lo más.
maravilloso que Dios me dio, tanto mi hija y mi nieto. Y Qué eso es lo que quería compartir. precioso. Qué precioso, qué precioso. Gracias por todo lo que haces en tu familia, para su hija también, para su nieto. Adelante, Verónica. Bueno, amadas hermanas, ¿qué le puedo compartir? Bueno, tengo 34 años de matrimonio, tengo 5 hijos, de los cuales los 2 mayores, ya están casados, tengo 4 hermosos nietos, Oh, 3 varones y una nena. Bueno, le doy gracias primeramente a mi Padre Celestial, verdaderamente, porque en estos 34 años con mi esposo verdaderamente sí han sido duros. Al comienzo verdaderamente, bueno, al comienzo quizás no, pero después me tocó orar mucho para que él viniera a los pies de Cristo. Fueron 12 años que estuve orando y bueno, Dios siempre es el momento de él, no es el momento de uno. Y Dios responde. Y bueno, amén. gracias a Dios también él es cristiano, por la misericordia de Dios, y asistimos juntos. Él incluso también está estudiando en la Academia de Cristo, y él incluso ya lleva algunos cursos adelantados, e incluso creo que recibe clase con su esposo. ¡Ah, Eh, qué bien! sí, es el hermano Osvaldo Arellano, y también por el medio de él me dice, métete a estudiar, métete". Y yo decía, no, es que me da miedo, es que no voy a hacer bien, entonces siempre y métete a estudiar. Entonces ya él mismo cogió, me escribió y le digo, bueno, está bien, ya voy a estudiar. Y al comienzo, le soy sincera, amada hermana, tenía pánico, digo, pero no sé, voy a decir mal, voy a hacer... Pero no, bueno, la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que es la que nos está ayudando cada día. Y Amén. bueno, le doy gracias a mi Señor. Y a ustedes también por la paciencia que tienen y esa disponibilidad de enseñarnos a todos. Mm. Gracias, Es, muchas bendiciones. es un placer. Gracias por compartir, Verónica. Y recuerde siempre de los primeros discípulos de Jesús. No eran profesores, no eran maestros, ¿cierto? Eran personas comunes, normales como nosotros. Entonces, Dios en su gracia, en su misericordia, nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de compartir en distintas formas, en distintas maneras, pero de aprender y compartir su palabra. Con Dios nada es imposible, ¿cierto? Muy buenos días, Blanca. ¿Cómo estás, hermana? No te escucho, hermana. ¿Estás ahí? Sí, hermana, pero buenos días, bendiciones para todos. Buenos Ahora en- días. Sí, ahora sí, gracias. Blanca, estamos compartiendo una cosa interesante de nuestras vidas. pues mi querida ciudad es Bucaramanga, Florida Blanca, pero ahora vivo en Villavicencio. Hace 7 meses, hermana. 7 meses. Bucaramanga es una ciudad muy bonita y le extraño mucho, pero bueno, yo me trajo acá para estar con mi hija, pues bienvenido sea lo que el Señor disponga con nuestras vidas, ¿no? Ujú. Sí, los cambios en la vida, las mudanzas nos enseñan que no somos de este mundo, ¿cierto? Sí, señora. Somos hijos de Dios, tenemos un hogar en el cielo, pero Amén. también qué rico tener la oportunidad de tener hogar en la tierra también. Como he mudado mucho también viendo que hay mucha belleza, pero también a veces es complicado cambiarse, ¿cierto? Sí, señora. Sí, gracias por estar, Blanca, muchas gracias. Lo mismo, muchas Querida, gracias. qué bien. Querida Olga, ¿cómo estás, hermana? ¿Me escuchas? Sí, ¿Cómo estás, Olga? ¿Cómo está todo? bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. Y saludarlas a todas. Y a usted Qué igual, bien, muchas gracias. qué bien. Y Olga, estamos compartiendo una cosa interesante de nuestras vidas.
para mí lo más importante que Dios haya aparecido a mi vida, a mi encuentro. Para mí eso lo ha llenado todo en realidad, desde que, bueno, mis padres ya no quisieron compartir mucho conmigo, el hecho de que yo a la edad de 12 años, Dios hiciera una obra en mi vida y ahí ya empecé a quedar como un poquito rechazada por la familia, pero Dios ha llenado ese espacio y Ujú. gracias por la familia que tengo. Así que eso para mí es importante, algo Amén. destacable. Amén. Muchas gracias por compartir, hermana. También hoy día tenemos con nosotros la Glady, pero está luchando, está bateando con el internet. No tiene audio. Entonces, si me dan un segundo, voy a hablar con ella por chat o por WhatsApp y después vamos a empezar el curso. Entonces, dame un minuto, porque ella no puede escucharnos. Hola, hermana. Yo creo que lo que necesitas hacer es salir de la reunión de Zoom y entrar de nuevo. Y cuando entras de nuevo, vas a tener la opción de activar tu micrófono. Entonces, ahí puedes ver cuando entras de nuevo, un botón que se ve como un micrófono, hay que colocarlo, hacer un clic y ahí vas a tener la oportunidad de actualizar tu micrófono, ¿ok? Entonces, te aviso a hacer eso, salir y entrar de nuevo. Disculpe, hermana, lo siento mucho. Esperamos que ella pueda estar con nosotros pronto. ¡Ahí está! Lady, ¿me escuchas? Espero que sí. Bueno, quizás va a escucharnos pronto. Está en Venezuela en el momento y no tiene la conexión buena donde está. Entonces, oremos que ella pueda asistir pronto. Hermanas, gracias por su paciencia. Vamos a empezar hoy día. Quiero mostrar a ustedes algo interesante de Academia Cristo. Tenemos muchas oportunidades en Academia Cristo y ustedes en el momento están en los cursos de discipulado. Tenemos discipulado 1 y discipulado 2, también tenemos otras cosas. Ustedes en el momento están en un curso de discipulado 1, ¿ok? Discipulado 1 está formado para que podamos hacer cursos en vivo con ustedes y para que ustedes puedan aprender directamente de la Biblia, lo que dice Dios. Entonces, hay 13 cursos en total en discipulado 1. Okay. Hay 6 cursos acerca de la Biblia y en estos cursos practicamos un método que se llama el método de las 4C. Este método es un método que ustedes pueden utilizar para aprender mejor cómo leer la Biblia y también cómo compartir la Biblia. Entonces, algunos de ustedes mencionaron en el principio que quieren mejorar su forma de leer la Biblia. Los cursos de la Biblia que ofrecemos son cursos en que enfocamos en cómo leemos la Biblia. También tenemos 3 cursos de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el Dios verdadero, este curso es uno de esos cursos. Son cursos de doctrina. ¿Qué dice la Biblia acerca de las enseñanzas de Jesús? También tenemos 2 cursos de identificación espiritual y legalismo. Y en estos 2 cursos vemos las diferencias claves entre diferentes tipos de iglesias cristianas. Y al final tenemos 2 cursos de la palabra crece. Y en estos 2 cursos van a aprender, van a recibir capacitación, para hacer discípulos, para ir y hacer discípulos. Entonces, son cursos que ayudan a nuestros estudiantes a compartir la palabra con otros. Entonces, aquí tenemos los 13 cursos de discipulado 1. Y si ustedes tienen cualquier pregunta acerca de las oportunidades que ofrecemos en Academia Cristo, tienen mi WhatsApp y podemos hablar ahí. Hoy día vamos a aprender de Dios. Vamos a hablar de la persona de Jesús. Como hemos aprendido en la última lección. Disculpa, el audio está mal. Ahí está. Ya, como hemos aprendido en la última clase,
Dios es trino, es tres personas en un Dios. Y ahora vamos a enfocarnos en la persona de Jesús. En el credo apostólico tenemos la segunda sección que se centra en la persona de Jesús. Dice, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hoy día vamos a practicar de la persona de Jesús. Los objetivos de hoy día son, número 1, explicar cómo la Biblia es cristocéntrica. Explicar cómo la Biblia es cristocéntrica. Número 2, vamos a utilizar evidencia de la Biblia para mostrar la humanidad de Jesús. Y también vamos a usar evidencia de la Biblia para mostrar la divinidad de Jesús. Y vamos a describir por qué era necesario que Dios tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios. Okay. Entonces, aquí estamos con los objetivos de hoy día. Ustedes tienen el proyecto final en tu grupo de WhatsApp. Hermanas, hoy día van a poder contestar a preguntas número 11, 24, 25 y 26 de este proyecto final. Okay. Entonces, hay que notarlo porque después de esta lección vas a tener todo lo que necesiten para contestar a estas 4 preguntas. 11, 24, 25 y 26. Ya. En su tarea, leyeron Juan 11, que es la historia de Lázaro, ¿cierto? De la muerte de Lázaro. Y imagino que muchos de ustedes ya conocen esta historia, pero solo para tener una fundación antes de que ustedes comparten. Sabemos que Lázaro era el hermano de María y Marta. Estaba enfermo. Y las hermanas María y Marta llamaron a Jesús para venir porque Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús no llegó pronto. Y entre este momento Lázaro se murió, falleció. Después Jesús llegó a la casa de María y Marta y a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando llegó Jesús, Marta fue corriendo a verlo y dijo, Señor, si hubieras aquí, mi hermano no habrá muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pides. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, ya, yo sé, va a resucitar en la resurrección en el día final. Pero después Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y es una pregunta para nosotros también, hermanas. ¿Creemos esto? ¿Creemos que Jesús es la resurrección y la vida? Bueno, después Marta contestó, dijo, sí, Señor, yo creo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y bueno, más adelante en la historia, Jesús también habla con María. Jesús lloró cuando vio la pena que tenía María. Jesús fue al sepulcro de Lázaro y estaba conmovido una vez más. Se acercó al sepulcro y dijo al rastro que estaba allí para quitar la piedra. Y Marta dijo, pero Señor, va a salir un olor. Ya ha estado allá 4 días, mi hermano. Y Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces, con eso quitaron la piedra. Y Jesús oró a su padre, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, Jesús gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Y esta es la historia de Juan 11. Y ahora vamos a platicar más de esta historia, ¿ok? Entonces, la pregunta número 1 que tenemos es, ¿qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? Blanca, adelante. Cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro, ahí está haciendo lo que hacemos los seres humanos. Amén. Lloro. Muchas gracias. ¿Qué más, hermanas? ¿Cómo podemos ver Jesús como humano en esta parte? Verónica. Amén, amada hermana. Bueno, él también sintió amor, preocupación cuando le fueron a decir, cuando estaba ahí, se preocupó también, y dolor también sintió, experimentó lo que es el dolor. Y como dijo la Muy hermana, bien. lloró, lágrimas salieron de sus ojitos. Amén. Muchas gracias. Sí, vemos un montón de emociones, ¿cierto? Emociones humanos de Jesús. También pensamos, bueno, ustedes ya han dicho sus lágrimas, pero también podemos ver que es humano en su forma de ser. Habla con otras personas, ¿cierto? Tiene conversaciones, interactuaciones con otros. También camina, tiene piernas, caminó donde estaba Lázaro y sus hermanas. Entonces podemos ver que tiene cuerpo humano, camina como humano, habla como humano, tenía emociones como humano. Muchos ejemplos que son como nosotros, ¿cierto? Ahora también, hermanas, en Juan 11, ¿dónde podemos ver la divinidad de Jesús? Yo, profesora, Adelante, Mercedes. vemos la divinidad de Jesús cuando él levantó a Lázaro, ¿no? Lo resucitó de la muerte. Sí. Como Dante le dijo las tres palabras, Jesús es Dios y hombre como nosotros, humano. Y si no fuera hombre, no nos hubiera dado, como dice, la salvación de la vida eterna. Entonces, en esto, al resucitar a Lázaro de la muerte, nos muestra que Jesús es Dios también, ¿no? Por lo que hizo muchos milagros durante su vida en la tierra. Entonces, él tenía un poder divino de su Padre. Entonces, Jesús es, como dice, ¿no? Es Dios. Perfecto, Mercedes, sí. Sus milagros, y especialmente aquí en Juan 11, el milagro de resucitar a Lázaro. Muy bien. ¿Dónde más podemos ver la divinidad de Jesús en Juan 11, hermanas? En Juan 11:4 también nos habla ahí. Ahí está demostrando lo que iba a hacer. Donde dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Perfecto, Olga. Y gracias por compartir evidencia de Juan 11 para mostrar que Jesús tenía propósito divina en lo que estaba haciendo. Muchas gracias. Tengo otra parte para compartir con ustedes. Este versículo también compartí en el grupo de WhatsApp. Podemos ver la divinidad de Jesús en sus palabras a Marta. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y el que vive y cree en mí nunca morirá. Humanos no pueden decir eso. Yo no podría decir eso. Dios sí puede.
Entonces aquí tenemos evidencia de sus milagros y de sus propias palabras, que es Dios, es Dios. La tercera pregunta de la tarea era, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Veo las manos arriba de Verónica y Blanca. Blanca, adelante, y después Verónica. Pues sí está bien porque Jesús es el Hijo de Dios. Y así como Dios con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon el mundo, así fue el día de la muerte de Jesús, ¿no? Que al único que vimos ahí en la cruz fue a nuestro Señor Jesucristo, pero el Padre lo estaba acompañando y el Espíritu Santo. Entonces sí es correcto. Es correcto. Sí, gracias, Blanca. Estás diciendo que es correcto porque Jesús es Dios. Entonces podemos decir que Dios murió en la cruz. Verónica, ¿algo para agregar? Bueno, verdaderamente como vimos también lo que es la Trinidad también, ¿no? Que realmente Jesús es Dios. Y esas son sus dos naturalezas también que él puede ser, que él tiene, ¿no? Él es Dios, él es Dios, y como humano vino a morir aquí en la cruz del Calvario, pero él no dejó su divinidad, porque él era Dios también, él vino a morir. Amén. Amén. Ya, ustedes pueden enseñar este curso. Muchas gracias. Ven, siempre me enseña el grupo de la mañana porque son tan presentes y ustedes, cada uno dijo lo correcto. Muchas gracias. Jesús es Dios. Jesús murió, entonces Dios murió. ¿Cierto? Decir Dios murió en la cruz es ser fiel a las Escrituras. ¿Cierto? Es ser fiel a las Escrituras. Muy bien, hermanas. Ahora vamos a empezar con objetivo número 1 de hoy día. Vamos a explicar cómo la Biblia es cristocéntrica. Y esta pregunta también está en el proyecto final. Explicar cómo la Biblia es cristocéntrica. Entonces, hermanas, vamos a empezar. Sabemos que toda la Biblia es lo que llamamos cristocéntrico. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, significa que toda la Biblia apunta y se trata de Cristo. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis apunta y se trata de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús lograría. Nosotros hoy en día y en la era del Nuevo Testamento miramos hacia el pasado, a la salvación que Jesús logró. Toda la Biblia es la historia de Jesús y cada libro de la Biblia, en cada libro podemos ver Jesús, podemos ver la salvación, podemos ver Dios en acción, luchando para salvarnos con su Hijo. Entonces, por eso decimos la Biblia es cristocéntrica. Ya que sabemos que Cristo es la figura más importante en la Biblia, vamos a pasar algunas lecciones examinando a Jesús y su obra en más detalle. Okay. Jesús es el fundamento de la iglesia y de hecho Jesús dijo a Pedro en Mateo 16, tenían una conversación en Mateo 16, donde Pedro confesó la verdad fundamental que Cristo es el fundamento de la iglesia. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús contestó, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios aquí está diciendo, Pedro, estás correcto. Yo soy el fundamento de la iglesia. Y la llegada de Jesús en Navidad fue el punto de la diversión en la historia, ¿cierto? Antes de la Navidad, todos estaban esperando un Salvador. Después de la Navidad y la muerte de Cristo en la cruz,
todos podrían ver hacia atrás al Salvador que llegó para salvarnos. Okay. Como dijo en Mateo 1:21, María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia es cristocéntrica. Hermanas, una consulta que es quizás fácil, pero es bueno considerarlo. ¿Por qué es necesario un Salvador? Si toda la Biblia es cristocéntrica, si toda la palabra de Dios se enfoca en Jesús, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Qué opinan ustedes? Lady, adelante, hermana. Bueno, hermana, creo, Dios les bendiga a todas. Bueno, ya me pude conectar. Qué bien. Creo Gloria a Dios. Creo que nosotros necesitamos un Salvador porque dice la palabra que desde que Adán y Eva pecaron, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ujú. Y solamente como por el hombre entró el por el hombre las Muchas gracias, Lady. Se fue un poco tu voz con el internet, pero creo la referencia de la Biblia, ahí está, Silvia. Sí, muchas gracias, hermana. Se fue un poco tu voz con el internet, pero yo creo que la referencia que estás compartiendo es lo que tengo aquí en la pantalla. Es de Romanos 5:12 y dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por solo un hombre, Adán, como mencionaste, y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Entonces la hermana compartió esta verdad de con el pecado de Adán y Eva en el jardín de Edén, ese pecado nos tocó a todos nosotros, ¿cierto? Y podemos verlo aquí por Romanos 5, que somos pecadores. Necesitamos un Salvador, porque por tanto, como el pecado entró al mundo por ser un hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Necesitamos un Salvador de pecado y de muerte aquí. ¿Qué más, hermanas? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Necesitamos un Salvador de pecado. Necesitamos un Salvador de muerte. ¿Qué más? Vamos a ver algunos otros versículos para apoyarnos, para ayudarnos. Aquí tenemos 2 Pedro 2:4. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. También Judas 6. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras, para juicio del gran día. ¿Por qué necesitamos un Salvador?
Bueno, aquí también podemos ver en Mateo 25, 41. Oh, disculpa. Entonces dirá también a los que van a la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan a fuego eterno, preparando para el diablo y sus ángeles. Los últimos 3 versículos hablan del diablo, ¿sí? Nos muestra al diablo. Y sabemos que el diablo es un ángel caído que dirigió una rebelión contra Dios. Y en este mundo somos bajo la muerte, el pecado y también el diablo. Entonces, ¿por qué necesitamos un Salvador? Para salvarnos de las 3 cosas, la muerte, el pecado y el diablo. Hay una cosa más que necesitamos considerar. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque no podemos salvar a nosotros mismos. Romanos 3, 10 a 18 dice, ¿cómo está escrito? No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué necesitamos un Salvador? No solo para salvarnos del diablo, muerte y pecado, pero es porque nosotros no podemos salvar nosotros mismos, ¿cierto? No es posible. Según Romanos 3, no hay ni uno solo que sea justo. Necesitamos un Salvador. Y gloria a Dios tenemos un Salvador. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es cristocéntrica, es porque Cristo es lo más que necesitamos, ¿cierto? Necesitamos salvación y necesitamos que alguien nos da esta salvación porque no podemos lograrlo solos. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia muestra a nosotros nuestro Salvador, que es Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿quién es Jesús? Sabemos que Jesús, es humano y también Dios. Y ahora vamos a hablar más de estos temas. Estamos en objetivo número 2. Vamos a usar evidencia de la Biblia para mostrar la humanidad de Jesús. Ya hemos hablado de la humanidad de Jesús en Juan 11. Entonces, Juan 11 es una historia que ustedes pueden entender cuando están hablando con otras personas acerca de quién es Jesús. Pueden leer junto Juan 11 con otras personas para explicar, mira, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Ahora vamos a ver otros versículos que nos dan evidencia que Jesús es humano en un lado, ¿ok? Entonces vamos a empezar con esta pregunta. Además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero hombre? ¿Qué opinan ustedes? Blanca, adelante. Gracias por la mano. Cuando hace todos los milagros, aún desde pequeño, cuando obedecía a sus padres, ya él todo lo más obedecía al Padre Celestial, y ahí es evidencia de que es el único hombre perfecto, el Hijo de Dios. En las bodas de Caná, cuando fue el primer milagro, en todo, esto, hermana, en todo nos da evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Perfecto, Blanca. Y eso, lo que compartiste, vamos a utilizar para la siguiente pregunta, porque después de esa pregunta vamos a hablar de evidencia de la Biblia que nos muestra que Jesús es
Dios, es el Hijo de Dios. Perfecto. Pero en esta pregunta quiero ver evidencia que también Jesús es hombre, porque era necesario ser hombre para salvarnos y vamos a llegar a este punto. Entonces, ¿quién puede pensar en un ejemplo de la Biblia aparte de Juan 11 que nos El muestra que nacimiento, Jesús, ya, perdón, el Olga, nacimiento de Jesús, eso nos hace ver que nació por mujer, mm, sí, ya es hombre nacimiento, de Jesús, por su excelente. nacimiento. Muchas gracias, Olga, buena. ¿Alguien más? ¿Otra evidencia? Nació de María, de una mujer. ¿Qué más? Que igual tuvo sentimientos como un ser humano, como un hombre. Ahí vemos en Lázaro que él, cómo se conmovía al ver llorar a María y él Ujú, mismo sentir el mismo dolor que siente el ser humano tras la pérdida de un ser querido. ujú, exacto. Gracias. Lady, no te escucho, hermana. Ahí sí, adelante. Dice capítulo 4 que Jesús fue dado como hombre, pero que no tuvo pecado. Y en Lucas 22 también habla de cuando él estaba en la cruz, que él estaba sintiendo el sufrimiento de hombre, pues porque le dice al Padre, Señor, pasa de mí esta copa. Quiere decir que en ese momento él estaba siendo hombre en la carne, pues estaba sintiendo dolor y estaba sufriendo. Ujú, perfecto. Gracias, hermana. Blanca, adelante. Cuando desde la niñez, cuando él tenía, creo que lloraba y tenía de vez en cuando algún dolor, y después cuando ya se hizo en la vida pública y cuando murió en la cruz, en todo momento él nos demostró también que era un hombre, pero un hombre perfecto. Mm, muchas gracias. Sí, gracias, hermana, es perfecto. Escucho mucha evidencia de la Biblia que Jesús es humano. Y claro, vamos a practicar después como Jesús es Dios. Pero quería tomar este momento para enfocarnos en la verdad que Jesús también era hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque era necesario ser hombre también para salvarnos, hombre y Dios. Pero vamos a llegar a este punto. Hermanas, ahora voy a compartir algunos versículos de la Biblia que ustedes pueden notar, que nos muestran que Jesús es un hombre. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. También tenemos Romanos 1:3. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Entonces ahí están dos versículos que la Biblia misma está explicando que Jesús era hombre. También tenemos Hebreos 2:14 que dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él, Jesús, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces aquí están tres versículos, aparte de los ejemplos que ustedes mencionaron, que nos muestra que Jesús llegó a la tierra como Dios y también como hombre humano. Podemos ver en Gálatas 4:4 que nació de una mujer que mencionó Olga. Lucas 2:40, Jesús creció y se fortaleció como un niño, como nuestros niños y nietos también, ¿cierto? Hebreos 2:14, también él era de carne. Y lo que mencionaron ustedes, hizo cosas humanas normales. Tuvo sed, durmió,
tuvo hambre, se cansó. Entonces aquí, hermanas, tenemos mucha evidencia que muestra que Jesús era Dios y es Dios, disculpa, Jesús es Dios y también hombre. Algunas preguntas acerca de esta parte, hermanas, acerca de esta pregunta que dice, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero hombre? Blanca, adelante, hermana. Primera de Timoteo 2:5, Romanos 1:3, Juan 19:28, Gálatas 4:4, Lucas 2:40. ¿Ya? Son las respuestas lo que estás compartiendo. Entonces, Blanca, ¿tienes otra consulta o solo quería compartir de nuevo las respuestas, la evidencia? Di la pregunta, hermana, me equivoqué. Está bien, está bien. Estamos claros entonces que tenemos mucha evidencia de la Biblia, que Jesús es Dios y hombre. Ahora, hermanas, vamos a objetivo número 3. Usar evidencia de la Biblia para mostrar la divinidad de Jesús. Porque hay mucha gente en el mundo hoy en día que dicen, Jesús era un buen maestro, era un hombre, era un buen profeta. Pero ahora vamos a ver cómo sabemos que Jesús es divino, es Dios. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Aparte de los ejemplos que hemos visto en Juan 11, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero Dios? ¿Qué opinan ustedes? Veo la mano de Blanca, pero no sé si es de antes. Hermana, cuando la creación, Perfecto. ¿Quién más? ¿Cómo sabemos que Jesús es verdadero Dios? Si alguien nos acerca y dice, ¿usted cree en Jesús como Dios? Pero Jesús era un maestro nomás, un hombre nomás. ¿Cómo podemos contestar? pues ahí les diríamos que Dios es trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los atributos de Jesús, que es omnipresente, les podríamos decir, ¿no? La divinidad de Dios, digo. Sí, podemos utilizar la evidencia que hemos aprendido la semana pasada acerca de la Trinidad, ¿cierto? Que Jesús es una persona, Dios es 3 en 1. Muy bien, Blanca. Elizabeth, ¿querías compartir algo? También, yo no me lo sé muy bien los versículos de la Biblia, pero en una parte de la Biblia me acuerdo que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, una voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado. Perfecto, perfecto, Elizabeth. Yo tampoco, no puedo recordar bien versículos de la Biblia, pero puedo recordar historias de la Biblia. Entonces, lo que hiciste es perfecto. Compartiste la historia del bautismo de Jesús, en lo que podemos ver Dios diciendo, este es mi hijo. Muy bien. Y ahora tenemos Juan 11, la historia de Lázaro, también para compartir con otros. Mira, en esta historia Jesús resucitó a Lázaro. Qué increíble. Es un milagro, es Dios. Y también Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Está declarando que Él es divino, es Dios. Verónica, adelante. Verónica, no te escucho. Ahí Amén, sí. hermana. Ya. Me puse un poquito nerviosa. Bueno. Está bien. Bueno, sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente, en Zaqueo, verdaderamente también cuando él llega a Jericó y Zaqueo
decide ver quién era Jesús, de ver la multitud que estaba, y como él dice que él era un hombre pequeño, él quería ver, dice que se sube a un árbol, y el Señor Ajá. Jesús le dice, baja Zaqueo. Imagínense, ¿cómo sabía su nombre? Es una de su divinidad, ¿no? Baja Zaqueo, que hoy voy a tu casa a cenar. Ajá. Esa es una. Sí. También cuando sana al siervo del centurión, imagínense, con esa autoridad que él le dice, bueno, el centurión habla con él, Ujú. y le dice el centurión, tanta era la fe que él cree, le dice, solo da la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Imagínense. Y le dice, bueno, Ujú. tanta fe encontré en ti. O sea, la fe de aquel hombre, esta con la autoridad con que el Señor Jesús hablaba. Ujú. Imagínense. Y eh, cuando se le presenta a la samaritana también, y le dice, bueno, si tú supieras quién es el que te pide agua, le dice así, si tú supieras, le pedirías a él agua de vida. Imagínense, de ella Ujú. está hablando su divinidad. Ujú. Ella va Sí. corriendo a avisarle, uy, que creo que es un profeta, pero no sabía que está hablando con el Hijo de Dios, con Dios Amén. mismo. Amén. Amén. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Sí, hermanas, las historias de la Biblia que conocen son tan útiles cuando están compartiendo doctrina con otros, porque podemos compartir versículos de la Biblia, está bien, pero cuando compartimos una historia que muestra este versículo, este punto, la gente va a entender mejor. Y también es una oportunidad de estudiar con ellos. Por ejemplo, si alguien te dice que dice, Jesús no es Dios, Jesús no era un hombre nomás. Pueden decir, qué interesante. Bueno, ¿tienes tiempo para leer una historia de la Biblia conmigo? Y podemos practicar más de este tema. Y ahí pueden leer Juan 11, pueden leer una historia como mencionó Verónica, mencionó como 3. Y ahí pueden leer juntos la historia de la Biblia y hablar. Aquí puedes ver que se ve como hombre o se ve como Dios. Y pueden comunicar de esta forma porque la palabra de Dios es poderoso. Y el Espíritu Santo está obrando en su palabra, ¿cierto? Entonces podemos compartir la palabra por compartir las historias de la Biblia con otros. Muchas gracias a todos por compartir. Ahora voy a agregar un poquito más que pueden notar. ¿Cuáles son algunos de los nombres que tiene Jesús que prueben su divinidad? Tenemos Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿ok? También tiene el nombre Cristo, Jesús, Cristo, Jesucristo, Cristo es Dios. También en la Biblia, en 1 Juan dice, este es el verdadero Dios. Entonces la Biblia utiliza nombres como Emmanuel, como Cristo, como Dios, que nos muestra la divinidad de Jesús. También tenemos Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es como lo que compartió, no recuerdo quién era, el bautismo de Jesús. Cuando Dios dijo, este es mi Hijo. Otro ejemplo de la palabra Hijo de Dios. La Biblia misma utiliza palabras, nombres, que nos muestra que Jesús es divino, es Dios. También podemos ver sus atributos. Sus atributos pueden mostrar que es Dios. Juan 1:2, la palabra estaba en el principio con Dios. Creo que Blanca mencionó esto, que estaba Jesús en el principio, en la creación. Es Dios. La palabra estaba en el principio con Dios. También tenemos Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un ser humano no puede ser el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto? Es un atributo de Dios. Y también tenemos Mateo 28:18 que dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Jesús es todopoderoso, es Dios. También, hermanas, tenemos las acciones de Jesús que nos muestra que es Dios. Hemos hablado de los milagros que hizo Jesús, ¿cierto? Solo Dios puede hacer milagros así. También tenemos este pasaje de Juan 20:31 que dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Sus milagros nos muestran que es Dios. Y la Biblia, la historia de las acciones de Jesús, era escrita para que nosotros podamos creer que es el Cristo. Entonces, con eso podemos ver que hay mucha evidencia que nos muestra que Jesús es Dios, es Dios. Ahora, hermanas, vamos a avanzar a la última objetivo de hoy día. Tenemos que describir por qué era necesario que Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué es tan necesario tener evidencia de que Jesús era humano y también que Jesús es Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Ahora vamos a hablar de esta pregunta, ¿ok? Primero ustedes, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué era necesario ser humano y Dios? Adelante, Blanca. Era necesario que fuera hombre para confirmar que Dios había cumplido la promesa que le hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que vendría el Hijo de él a morir en la cruz para expiación de los pecados, para justificarnos y para que fuéramos salvos por gracia. Y por eso se hizo hombre Jesús, para cumplir la promesa. Perfecto. Era necesario ser hombre y Dios para cumplir la promesa del Antiguo Testamento. Perfecto. ¿Alguien más? Porque también cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, él ahí mismo había dicho que ya mandaría a una persona para ser salva. Entonces, tendría que llegar el momento de que él mandaría a su hijo y lo hizo él mismo. Perfecto. Sí, los dos, Blanca y Elizabeth, utilizaron ejemplos del Antiguo Testamento, de la promesa en el jardín de Edén y de los profetas, que para Israel un Salvador va a llegar. Un Salvador va a llegar. Entonces, Salvador para ser Salvador necesita ser Dios y también va a llegar a este mundo. ¿Cómo puede llegar a este mundo? Pues ser humano. Ahora, hermanas, vamos a ver algunos capítulos de la Biblia y espero que ustedes puedan comentar con más detalle por qué era necesario para Jesús ser hombre y Dios. Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Por qué era necesario, según Gálatas 4? ¿Por qué era necesario que Jesús era hombre? ¿Qué dice acá? Porque, bueno, para mí siempre que Jesús vino a ser hombre fue para ver qué sufrimiento había en la tierra o cómo se sentía el ser humano al sufrir y el poder ayudar. Es un buen punto, Elizabeth, y tiene mucho sentido. No sé si está aquí en Gálatas 4, pero en otras partes de la Biblia habla como Jesús como nuestro mediador. Y qué perfecto tener un mediador que nos conoce, ¿cierto? Que nos conoce.
Cuando oramos a Jesús, estamos orando a un amigo, a alguien que conoce lo que estamos viviendo. Y qué increíble que tenemos un Dios que nos conoce de esta manera. Pero ahora en Gálatas habla de cómo Dios envió a su hijo que nació de una mujer. Entonces estamos hablando en Gálatas acerca de Jesús como hombre. ¿Y por qué era necesario que era hombre según Gálatas 4? Pues que como nació de una mujer, que fuera un hombre sujeto a la ley, que obedeciera la ley, ¿no? La ley de los hombres, pues primeramente la de Dios. Y que entonces él a nosotros los creyentes, él los que nos había elegido, ¿no? Y que cumpliéramos su palabra para él, para que nosotros fuéramos salvos por gracia. Porque a uno que es bien malo, creo yo que el Señor con su infinita misericordia, pues no sé, ahí sí no sé responder. Pero yo creo que era para que se cumpliera, que a los justos Él nos iba a dar la gracia con su muerte. Sí. Gracias, hermana. Sí, la palabra clave en este versículo es ley. Nació de una mujer y sujeto a la ley. ¿Por qué nació Jesús de una mujer y sujeto a la ley? Bueno, versículo 5 nos dice, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Jesús tenía que ser un ser humano para poder estar bajo la ley, para cumplirla en nuestro lugar. Okay. Jesús cumplió la ley en nuestro lugar. Entonces tenía que ser humano para ser bajo la ley. Y también tenía que ser Dios para que su cumplimiento de la ley pudiera ser atribuido a todas, ¿cierto? No podrías dar este regalo de la gracia sin ser Dios. Entonces aquí podemos ver la necesidad de ser humano y Dios para cumplir la ley para nosotros y regalar su perfección a nosotros. Verónica, adelante. Bueno, hermana, como usted nos dio el texto en antes, así mismo lo que dice en Romanos 5:12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre que era Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, ay, no, no es, me equivoqué. No, está bien, es el siguiente versículo, justo después de este versículo ya, habla, sí. Ya, entonces, por medio de él, entonces imagínese, él tenía que venir en forma humana. Sí, voy a buscarlo. Creo que vamos a hablar más de esta parte en la siguiente lección, pero sí, en esta parte de Romanos, en el siguiente versículo, habla de cómo el pecado entró por una mano, también la salvación entró al mundo por una mano. Y Dios, que es Jesús. Entonces, está súper bien lo que comentaste, Verónica. Gracias. Hermana, disculpe, pero era el verso 15 que le quería leer. Mire lo que dice. Pero el Adelante. don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron y mucho más por los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Perfecto. Gracias por compartirlo, hermana. Perfecto. Hay muchos versículos que hablan de la necesidad de Jesús como hombre y Dios. Y eso sí es uno. Otro que tengo en la pantalla aquí es Hebreos 2:14. Dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces, aquí podemos ver que Jesús era de carne y hueso para que, por medio de su muerte, destruyera a que tenía dominio sobre la muerte. Entonces, es lo mismo que hemos visto en Gálatas, que tuvo que ser hombre para morir en nuestro lugar. Pero también tuvo que ser Dios para destruir a muerte y al diablo. Entonces, Gálatas 4:4-5 y Hebreos 2:14 son buenos ejemplos porque nos muestran claramente, la Biblia misma dice por qué
por qué tenía que ser hombre y por qué es Dios. Ahora, hermanas, tenemos Hebreos 2, 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Lo mismo, Jesús tuvo que ser un ser humano para ser nuestro sustituto. Para ser nuestro sustituto tenía que ser humano. Y para darnos esta gracia que ganó para nosotros, tenía que ser Dios. Blanca, adelante. Que como por el pecado entró por un hombre, o sea, la muerte, ¿no? Cuando pecó Adán, entonces así la salvación debía ser por un hombre, y por eso es que Jesús es hombre. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y por eso hay tanto problema, hermanas, cuando algunos dicen que Jesús no era hombre. Dicen, no pueden decir que Jesús era hombre. Jesús es puro Dios. Y si si Jesús no era hombre, no sería posible salvarnos. Tenía que ser hombre y Dios. Y por eso el amor de Dios es tan increíble. Porque Jesús, que es Dios, bajó al mundo, obedeció la ley y murió en nuestro lugar. No hay mejor amor, ¿cierto? Entonces, cuando personas dicen, Jesús no era hombre, están negando lo que hizo para nosotros. Y por eso este curso es tan importante recordar quién es Jesús. Y bueno, en esta lección estamos aprendiendo que es Dios y también era hombre para nosotros, para ganar nuestra salvación, para ser nuestro sustituto. Tenemos un versículo más. Salmo 49, 7 a 8. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni da nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Aquí podemos ver que Jesús tenía que ser el verdadero Dios para que su trabajo contará para todas las personas. Ninguno de nosotros, ningún ser humano puede salvar a otra persona. Entonces, si Jesús era puro humano, no podría salvar a nosotros. Tenía que ser Dios para que su muerte contará para todos. Entonces, aquí en Salmo 49 podemos ver la necesidad de que Jesús tenía que ser Dios también, hombre y Dios. Entonces, ¿por qué Dios verdadero y por qué hombre verdadero? Jesús es completamente Dios y Jesús es completamente hombre. es las personas de Jesús. Es Dios y era hombre para nosotros. Esta verdad es esencial para nuestra salvación. Si no fuera completamente humano, no sería nuestro sustituto. Y si Él no fuera completamente Dios, su obra no era contada para todas las personas. Un simple ser humano no puede pagar los pecados del mundo y ofrecer su perfección en lugar de nuestra imperfección. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, en Jesucristo, vemos que es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y Jesucristo murió como verdadero Dios y verdadero hombre para mí y para ti. Hermanas, algunas preguntas acerca de Dios o Jesús, verdadero Dios y Jesús, verdadero hombre. Preguntas, dudas, comentarios. Pastora, yo tengo una preguntita que siempre me hacen cuando yo le digo que Dios y Jesús y el Espíritu Santo son una sola persona. Ya. Entonces me dicen, ya, si vos decís, me dicen que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son una sola persona, ¿por qué Dios en la cruz reclama a su Padre por qué lo abandonó? Cuando Él está en la cruz y le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Entonces, a veces ahí a veces me congelo al responderle. Sí. Sí, porque esta pregunta es una pregunta acerca del misterio de la Trinidad, ¿cierto? No podemos entender cómo funciona la Trinidad. No es posible, no podemos alcanzar a entender la Trinidad. ¿Cómo puede ser alguien uno y también tres personas? No sabemos. Y por eso en la última lección hemos visto los versículos que nos muestran que así es. Lo creemos porque así es. Dios, la Biblia nos dice que es un Dios y es tres personas. Pero el ejemplo que mencionaste de Dios en la cruz, de Jesús, ahí podemos ver cómo las personas de Dios trabajan en equipo para nuestra salvación, como hemos hablado la última vez. Que Dios en su amor envió a su Hijo para salvarnos. Y su Hijo, bajo la ley, en carne, como humano, sufrió y amó a su Padre. Y también Jesús hizo lo que su Padre quería. Murió en nuestro lugar. Entonces, en este momento podemos ver nuestro sustituto. Y Dios nos salvó. En este momento en la cruz, Dios nos salvó a Jesús de la cruz. No, tenía que morir para nosotros. ¿Cierto? Entonces, en este momento, Dios Trino estaba trabajando en equipo para ganar nuestra salvación. Y sabemos que es con su muerte Jesús venció al diablo, venció a muerte y resucitó porque también es Dios. También es Dios. Pero Él fue bajo la ley para salvarnos. Amor increíble. No sé si contesté perfectamente. Estoy segura que no, pero es una oportunidad de practicar de la confianza que tenemos en la palabra. Y que aunque nosotros no entendemos quizás cada cosa, vamos a creer lo que Dios dice. Porque si Él puede crear un mundo, si Él nos creó, yo creo que Él es más inteligente que yo. Y si Él dice que es trino, voy a creer que es trino. ¿Cierto? Verónica, adelante. Bueno, amada hermana, bueno, yo diría que el Padre nunca abandonó al Señor Jesucristo, como decimos, verdaderamente Él es trino Dios, es uno solo, pero recordemos que nuestro Padre dice que Él es santo, y recordemos que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, tenía sobre Él todos los pecados, toda la inmundicia del pecado, porque Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Amén. Y verdaderamente era para que la palabra de Dios se cumpliera, porque por amor vino a salvarnos y Él pagó ese precio tan grande en la cruz del Calvario, llevando todas nuestras iniquidades, todo. Amén. Y yo diría que el Padre no lo abandonó, sino que quizás un rato de que, como le digo, Él es santo, quizás un momento viró la cara de ver primeramente, yo digo, lo que estaba sucediendo con su hijo, la inmundicia que estaba llenándose su hijo por causa de todos nosotros, pero verdaderamente era para que la palabra de Dios se cumpliera, Ujú, que Él venía ujú, a morir por amor a nosotros. ujú. Amén. 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 Sí, gracias, Verónica. Sí, gracias por compartir. Pensando en Jesús en la cruz, pensando en Jesús en el jardín la noche antes de que fue a la cruz. Cuando leemos esta parte de la Biblia, es clarísimo su dolor. Es clarísimo la pena que llevó, lloró sangre, dice. Y cargar nuestros pecados. Si lo hizo solo como Dios, sería fácil, ¿cierto? Pero Él cargó nuestros pecados como ser humano también. Y podemos ver claramente su pena.
y podemos ver su dolor, porque estaba de verdad llevando todo de nosotros, de nuestros pecados. Lady, adelante. Hermana, quería comentar algo con respecto a la pregunta que hizo mi hermano. Lo que pasa es que se me fue un poquito la señal. Que ella preguntaba que por qué el padre había abandonado al hijo en el momento de la muerte. Y la respuesta que me dieron, en la Biblia aparece que el que moría en la cruz se hacía maldito. Entonces, no recuerdo el versículo exactamente, pero que ese fue el motivo por el que el padre se apartó del hijo en ese preciso momento, en el momento de la muerte, porque decía que el que se moría en la cruz se hacía maldito. Entonces, por la santidad del padre, él tuvo que apartarse un momento de su hijo. Pero esa fue la respuesta que a mí me dieron y bueno, me parece bastante convincente y quería compartirla pues como opinión. Sí, gracias, hermana, gracias. Estoy tan agradecida, hermana, que puedes estar con nosotros en vivo. Muchas gracias. Sí, hermanas, la obra de Dios es complejo y también simple, ¿cierto? Podemos practicar en este momento qué pasó y en este momento cómo y cómo podría ser posible y está bien buscar por medio de la Biblia versículos y podemos buscar, intentar entender cómo funciona Dios. Pero también regocijamos que su obra es simple. Sabemos que nos ama y sabemos que nos salvó. Y sabemos que nos salvó por medio de Jesucristo. Y sabemos que Cristo podría salvarnos porque tomó nuestro lugar como humano, pero también como es Dios, podría regalar su lugar en el lugar de nosotros. Pudo regalar su perfección para nosotros. Y en eso confiamos, ¿cierto? Confiamos que Dios, la palabra de Dios es la verdad. Y que, como el versículo que compartí con ustedes antes, que voy a buscarlo rápidamente, que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo lo que vive y cree en mí no moriría jamás. ¿Crees esto? Y espero que podamos contestar, sí, lo creo. Que Dios es 3 personas en uno. Y una persona es Jesús. Y la obra de Jesús en la cruz ganó nuestra salvación. Muchas gracias, hermana, por su participación, sus preguntas. De verdad, es una bendición para mí estudiar la palabra de Dios con ustedes. Tenía otras cosas que pudimos practicar, pero no tenemos tiempo. Pero voy a compartir las preguntas con ustedes. Después de hoy día, tienen versículos que pueden utilizar en algunas conversaciones. Por ejemplo, imagino que ustedes conocen a algunas personas que son testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Creen que era un profeta nomás. No creen que Jesús es Dios verdadero. Entonces, ahora con lo que tienen de hoy día de esta lección, espero que ustedes tienen algunos versículos o ejemplos de la Biblia para mostrar a una persona que no cree que Jesús es el de Dios, que sí es. Entonces, este es algo que ustedes pueden utilizar hoy en día con otras personas que no creen que Jesús es Dios. También hay muchos en el mundo hoy día que dicen que enfoquen en Jesús como un gran maestro. Incluso los cristianos. A veces no recuerdan el propósito principal de Jesús. Piensan que Jesús vino para enseñar al mundo cómo amar, cómo comportarse. Piensan que Jesús es un buen maestro y el mejor maestro quizás. Y bueno, Jesús ciertamente enseñó muchas cosas útiles para nosotros y son útiles para nuestras vidas aquí en la tierra.
Pero sin embargo, el propósito principal de Jesús era ser nuestro sustituto y salvador. Él tomó nuestro lugar y nos salvó. Y eso era su propósito principal, ¿ok? Nos salvó. También es un gran maestro, lo mejor maestro. Hermanas, para la próxima vez tenemos una tarea. Como siempre, voy a enviar un video y hay algunas preguntas acerca de este video. Y la próxima vez vamos a hablar del oficio y de la obra de Cristo. ¿Okay? Entonces vamos a hablar lo que ganó Cristo con su vida y también con su muerte. ¿Okay? ¿Qué ganó Cristo para nosotros en su vida y en su muerte? Esta es la lección 3. Y ahora vamos a terminar con una bendición. Pero después de la bendición, si ustedes quieren practicar más, si tienen otras preguntas, comentarios, voy a quedarme aquí, claro, para conversar más con ustedes si quieren. Ahora, para la Glady, la Blanca, Elizabeth, Mercedes, Olga y Verónica, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén. Amén. Que tengan un lindo día en el Señor. Amén. Bendiciones para todas y que Dios nos Amén. Gloria a Dios.